Pero el problema de la vivienda es una cuestión sumamente compleja, el problema es estructural a nivel de país y es verdad que también es la primera vez que se ha establecido la figura de un comisario europeo que se dedique al tema de la vivienda. Y en el problema concurren multitud de factores que trascienden en mucho las capacidades y competencias de una administración municipal. Su solución exige además medidas ambiciosas, pero debe tenerse presente que debe abordarse con rigor y con realismo y que plantear soluciones simples a un problema sumamente complejo solo genera frustración. Udal gobernua oso jakitun da etxebizitzaren egoeraz eta bere eskumenetik eta ahalmenetik dauzkan mekanismoak aktibatu ditu. Hala, urte batzuk daramatzagu funtsezko dokumentuak bultzatzen. Dokumentu horik etxebizitza politika publikorako beharrezko oinarriak dira eta honako hauek dira. Hiri antolamenduko plan orokorraren aurrerapena, APOaren aldaketa ostatu erabilerak mugatzeko, etxebizitza turistikoari buruzko ordenantzaren aldaketa eta bizitegi merkatu tentsionatuko eremu izendatzea ekintza plan batekin. Dokumentu horiek egoera aztertzen dute eta sektore horretan eragiteko udalak abieraz ditzaken ekintzak planteatzen dituzte. El plan general que estamos desarrollando plantea una previsión de construcción de 12.175 nuevas viviendas, de las cuales la mayoría son protegidas. Por lo menos 6.411 serán viviendas sociales. Pero esto no es lo más relevante. Además de las sociales, este Gobierno tiene la firme intención de desarrollar el máximo número posible de viviendas tasadas municipales, para lo que estamos cambiando también la ordenanza de las viviendas tasadas. Donostia debe asumir una serie de retos en materia de vivienda. Por ello, somos la primera capital vasca en tramitar, solicitar y obtener la declaración de zona tensionada. No estamos nada orgullosos de ser declarados zona tensionada. No es una buena noticia, hay un problema. Pero el Gobierno municipal ha tramitado, perseguido y conseguido su declaración antes que ninguna capital vasca. Donostia lucha activamente contra la carestía de la vivienda y prueba de ello son las acciones que estamos desarrollando. La ciudad ha hecho un esfuerzo enorme para tener un parque propio protegido de 1.508 viviendas, 579 alojamientos dotacionales, lo que hacen un total de 2.087 recursos habitacionales. Y la conformación de este parque público protegido ha supuesto una elevada inversión por parte de la ciudad. El compromiso político con la vivienda se demuestra con cifras reales. Y ahí Donostia es indiscutible, con un endeudamiento neto actual de 63 millones de euros. En concreto, en esta legislatura hemos presupuestado inversiones en vivienda de alquiler por 40 millones de euros y la compra de cuarteles por 73 millones de euros, cifra que en términos relativos no se alcanza de lejos por ninguno de los demás municipios de Euskadi. Azken batean, gure helburua da Donostiako etxebizitza eskari potentzialari behar bezala eta modu dibertsifikatuan erantzutea. Eta horretarako honako hauek behar ditugu. Alde batetikan, plan orokorrari tresna egokiak ematea, Donostia hiri erakargarria izan dadin, etxebizitzak duen helburu sozialak tinko eustea eta hiri berroneratzea, bultzatzea arreta berezia behar duten auzoetan. Erantzunetan, asmatzeko ezinbestekoa da arazoren zergatia ere asmatzea. Se nos insiste una y otra vez en que debemos incrementar los porcentajes de vivienda protegida en los ámbitos. Pues les voy a decir algo que verdaderamente importante, porque este Gobierno, y por lo menos el Partido Nacionalista, no reflexiona, no actúa, que es lo que tiene que hacer, y con seriedad y con valentía. Y les anuncio que efectivamente hay que hacer apuestas valientes y decididas. Y por ello, y escuchen bien, en cuarteles vamos a apostar y hemos decidido por hacer el 100% de vivienda protegida y tasada municipal. Sí, como lo oyen, repito, 100% de vivienda protegida y tasada municipal, que va a ser para los y las donostiarras. Para los y las donostiarras, el 100%. ¿Y sabe cuál debería ser el titular de este pleno? Que la ciudad está en marcha, porque nosotros reflexionamos, pero actuamos, que es lo que hay que hacer. Y que tendremos un plan de vivienda y lo estamos ejecutando. Un montón de ámbitos en funcionamiento y que en el mismo están recogidas muchas de esas medidas que a ustedes se les han ocurrido en los últimos 15 días, en los que sacaban fotos para la galería, pura propaganda política, para blanquear que en los últimos 10 años ustedes ni han propuesto ni han dicho nada para el tema de la vivienda. Esa es la realidad.